Hermanos, vamos a empezar la prédica y no sé cómo, digo, ahorita el testimonio también de Cari me sorprende, ¿no? Como dijo, Señor, dime algo, aunque regáñame, castígame, ¿no? Pero dime algo. La predicación de hoy se llama disciplina sí, condenación no. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, del 1 al 2. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué dice el primer versículo? Ninguna condenación hay, ninguna, ni una sola, para los que están en Cristo Jesús, nada más. Solo para los que están en Cristo Jesús, los que los han confesado con su boca. El miércoles aprendimos con Alfonso, el hermano Alfonso, sobre realizar la voluntad de Dios correctamente. La voluntad de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el respaldo de Dios. Y a veces parece que las cosas están puestas para que uno haga la voluntad de Dios, pero no hay las cuatro patas de la mesa bien establecidas. Aprendimos que cuando fallamos, Dios nos perdona, pero desafortunadamente hay consecuencias. Se tocó 2 de Samuel, capítulo 6, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 6. De 2 al 11. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. 2 Samuel 6, del 2 al 11. ¿Lo tienen? Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. A Usa y a Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban a casa de Abinadab, se estaban en el collado con el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas y salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y le hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer por sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué quería hacer David? La voluntad de Dios. Sin embargo, en Deuteronomio 10:8, que Dios había establecido que el arca solo la podían llevar los levitas en sus hombros. David la puso en un carro nuevo. Estaba muy contento y todo, ¿no? Estaban celebrando que el arca iba a regresar, pero no lo hicieron a la forma de Dios. Entonces Usa, por tocar el arca, fue herido y murió. Entonces, David dice, bueno, ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 3, David escudriña las Escrituras, él busca en la palabra cuál es la respuesta al problema. Y aquí dice, Primera de Crónicas 15, del 1 al 3.
Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y la levantó en una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Entonces él entendió cómo se debían de hacer las cosas. Estaba entristecido, temió David. Sí, Usa falleció. Sin embargo, él teme, se mete a ver cuál es la forma correcta de hacerlo. ¿Y qué pasa en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12? Dice David, Señor, ¿era tu voluntad? Sí. ¿Lo hice mal? Sí. ¿Hubo consecuencias? Sí. ¿Le dio el Señor, por medio de la palabra, el orden correcto? Sí. Entonces, ¿qué hace David? En el 6:12 de 2 de Samuel, fue dado aviso al rey David diciendo a Jehová, ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, ya sabemos cómo, correctamente, cuando el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando se la llevaban, el arca de Dios, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. ¿Cuál fue la actitud de David al corregir el problema y hacer correctamente lo que Dios le pidió? Gozo. Tanto gozo que hasta la ropa se le caía, ¿no? Se mostraba de más. Pero estaba gozoso. ¿Sentía David condenación después de lo que había pasado? No. ¿Tuvo disciplina? Él tuvo una enseñanza. Usa fue el que pagó más fuerte, ¿verdad? Pero ¿tenía condenación David después de eso? Ya no. Danzaba y cantaba. Gloria a ti, Señor. No hay condenación. No hay condenación. Sí hay disciplina. Sí hay disciplina, pero no condenación. Vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 12, por favor. Conocemos la historia de David. David, en lugar de estar en la guerra, él estaba en su casa, paseándose, en su palacio, vio a una mujer hermosa, la deseó y cometió adulterio con ella. Y ella se embaraza y David manda a matar al esposo. ¿Se dan cuenta de pecado tras pecado? Cómo al cometer un pecado, otro comete otro pecado para intentar encubrirlo. Entonces, llega Natán a reprender a David. En el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. La mujer de Urías era Betsabé, con quien cometió adulterio, que había quedado embarazada. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño?
Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a adivinar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Hubo consecuencias por el pecado de David? Murió un niño. Un niño. Si hubo disciplina, hubo consecuencias. Él pidió perdón, se lavó, se ungió. Y él entendió, mira, Señor, tú eres todo soberano. Tú me vas a mostrar mi disciplina, pero ya no hubo más condenación en él. Él se lavó, se ungió y comió. Él entendió que lo que Dios tenía que hacer lo hizo, pero él ya no tuvo más aflicción. El Señor trae disciplina, sí, la va a traer, y es bueno que nos las traiga, porque si no nos las trajera, entonces no se preocuparía por nosotros. ¿Qué pasa después? La gracia de Dios empieza a actuar. En el 24 dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿qué? ¿Cómo? Al cual amó Jehová. Dios tuvo misericordia y le dio a David, por medio de Betsabé, a Salomón. ¿Quién fue Salomón? El hombre más sabio de la tierra después de Jesucristo. Él vio la gloria, fue el que más edificación trajo a Israel. Todos anhelaban la gloria de Israel cuando él estaba gobernando. ¿Por qué? Porque tenía temor del Señor. ¿Se dan cuenta cómo hubo disciplina? No hubo consolación, no hubo condenación para David, y todavía trajo gracia y le dio a Salomón como hijo. Fue una lección muy fuerte para David, sí, pero esa disciplina cambió su corazón para siempre. ¿Se sintió afligido? Claro. Y por eso mismo el diablo iba a intentar robar su paz y condenarlo. Pero ¿qué decía el salmista? Vamos a Salmo 42. Del 5 al 11. Salmo 42, del 5 al 11. David estaba afligido. ¿Era voluntad de Dios que el rey de Israel siguiera afligido? Bueno, el salmista cantaba: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordé por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los emonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere en mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el 9 dice: dirá a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? A veces cuando nosotros cometemos un pecado y nosotros ya pedimos perdón, sentimos esa condenación y decimos: Dios ya no me perdonó, Dios ya no va a poder confiar en mí. ¿Por qué te has olvidado de mí, Dios? Él ya te perdonó. ¿Por qué, dirá Dios, roca mía, por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Señor, tú compraste mi paz para toda la eternidad, aquí para la eternidad. ¿Por qué me ha de oprimir el enemigo? ¿Por qué voy a dejar que el diablo tome ventaja de lo que yo ya hice mal? Pero yo le pedí a Dios. Y vuelve a decir en el 11: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando nosotros sentimos condenación, ¿te dan ganas de alabarle? No, ¿verdad? ¿Crees que es voluntad de Dios que no la alabes?
¿Por qué te turbas? Aún he de alabarle. Señor, tomo de tu gracia. Quita toda condenación de mí. Absolutamente toda condenación. Me arrepiento de lo que hice. No lo quiero volver a hacer. Y yo sé que tengo tu consolación. Ay de David si lo hubiera vuelto a hacer, ¿verdad? Bueno. Ahorita también me llamó la atención lo que dijo Cari. Señor, dime algo, lo que sea, aunque me regañes. Vamos a Jeremías, capítulo 10, por favor. Versículo 24. Jeremías 10, versículo 24. David sabía que pecar contra Dios era algo grave, pero también sabía David que solo en él podía encontrar refugio. ¿Qué dice aquí Jeremías? Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Otra vez, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Jeremías entendía que desagradar al Señor es algo grave. Señor, si yo hice algo mal, dímelo, disciplíname con tu palabra. No con tu enojo, porque yo sé que nadie podría sostenerse delante de ti con tu enojo. Nadie. Yo me acerco a ti para pedir vindicación, que conforme a tu palabra me disciplines y que esa disciplina cambie mi corazón para siempre. No es una disciplina que uno recibe, bueno, ya y voy a hacer lo que yo quiera. Es una disciplina que te moldea para una dirección completamente diferente. Pero ¿se dan cuenta cómo están los dos lados? Jeremías decía, castígame, oh Jehová, pero con tu juicio. Pero es que el Señor no castiga, sí, Dios sí castiga. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Porque él sabía que Dios era misericordioso. Lo mismo le pasó a David. Él sabía que tenía que ser castigado, pero confiaba en la misericordia del Señor. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21. Versículo 1. David era rey. Y dice aquí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Los censos solo los podían hacer los reyes o mandarlos. En el libro de Números, Dios les manda que vayan a contar al pueblo, porque Él es el rey de Israel. Él es el que está sobre todo nombre. Él era el que decía cómo se hacían las cosas. Pero David, por su iniciativa propia, porque Satanás lo tentó y él cayó, mandó a censar a todo el pueblo. Y eso no fue agradar a Dios. Un poco más adelante en el 7, del 7 al 13 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, y diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, para que no caiga en manos de hombres.
Tuvo 3 opciones David. ¿Cuál eligió? Caer en manos de Jehová, porque él sabía que su misericordia era grande. ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencia. ¿Hubo peste unos días? Hubo peste unos días, murieron muchos. Pero después David oró a Jehová y Jehová cesó esa peste. ¿A quién pidió refugio? ¿Contra quién pecó David? Contra Dios. ¿Y a quién pidió misericordia? A Dios. ¿A quién más podemos ir, hermanos? ¿A quién más podemos ir? Solo Él tiene palabras de vida. Dios quiere que entendamos la gravedad del pecado. Eso es claro. En Jeremías dice, no te dejaré sin disciplina. Juro que no te dejaré sin disciplina. Así dice la palabra en Jeremías. Pero también quiere que entendamos que cuando nosotros la regamos, solo en Él podemos encontrar consolación y no más condenación. En Jeremías 17:17 ¿qué dice Jeremías? Jeremías 17:17. ¿Sí se escucha ahí atrás? No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Jeremías entendía que sola la consolación podía recibirla de Dios. No me seas tú por espanto. Señor, yo hice algo mal. Señor, va a haber disciplina. Pero no me seas tú por espanto. Pues mi refugio eres tú en el día malo. Otra vez, ¿contra quién se peca? Contra Dios. David decía, contra el cielo y contra ti, Padre, he pecado. Y solo podía encontrar consolación en Dios. No más condenación. En 2 Samuel capítulo 7, no vayan, Dios hizo un pacto con David de que nunca se iba a apartar de su misericordia de él. Nunca iba a apartar su misericordia de él y que su descendencia iba a estar en el trono. Y él se lo vuelve a recordar en el Salmo 89. Versículo 25 al 37. Salmo 89, 25 al 37. ¿Lo tienen? Salmo 89, 25. Okay. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos a su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Castiga a Dios? Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré de lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Se dan cuenta? El 30. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces
castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Los disciplinaré? Sí. ¿Va a haber condenación? No. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentirá David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como el testigo en el cielo. ¿Hay condenación, hermanos? ¿Hay disciplina? Qué hermoso que el Señor diga, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Él ya hizo un pacto. Él hizo un pacto con David. Si se dan cuenta, en el versículo 27, dice, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿De quién creen que esté hablando? De Jesús. En Apocalipsis 1:5, vamos a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. ¿Lo tienen? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios ya estaba adelantando por qué era que no iba a haber condenación para la descendencia de David. Jesús es descendiente de David. En Jeremías 32, versículo 40 al 42, ¿qué dice Dios? Jeremías 32, 40 al 42. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré de hacer atrás el bien, no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que se acerca, ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. En ese pacto es el que Jesús iba a hacer en la cruz con nosotros. Y Él dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. El Señor se alegra en hacernos el bien. Él se goza. Él quiere hacernos bien. Lo demostró en la cruz. ¿Y cómo dice en el 42? Cuando disciplinó a Israel. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, o sea, los disciplinó, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. ¿Se dan cuenta de la hermosura de la palabra del Señor? Otra vez, ¿disciplina? Sí. ¿Les hizo mal? Sí, los corrigió. Pero no se volverá atrás de hacerles bien por ese pacto. No se volverá atrás. Y uno dice, bueno, ¿qué es hacer el bien? Que me siga Dios bendiciendo, así ya. Entonces, ¿me va a hacer el bien aunque yo haga mal? Y en el Salmo 119, 75 dice, conozco que tus juicios son perfectos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando las cosas nos empiezan a ir mal, es porque el Señor está permitiendo que seamos afligidos, para que entonces voltemos, bueno me debes haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ok, Señor. Tus juicios son perfectos, porque tú me estás haciendo el bien, me están pasando aflicción, esta aflicción. Señor, eso me hace entender que algo está pasando.
Ah, ok, Señor, hice esto mal, como David. Ah, Señor, no hicimos conforme lo que tú nos dijiste con el arca. Entonces, te corrige. No es que nos haga bien cuando nosotros hagamos mal. Un bien para nosotros es la disciplina del Señor. Es de los mejores regalos. Es saber que somos amados por Dios cuando Él nos disciplina. Ciertamente deberíamos siempre anhelar la disciplina. Señor, muéstrame al instante qué es lo que yo hice mal, para que cambie el camino. Ahora fíjense en el capítulo 33 de Jeremías, del 6 al 9. Señor, yo corrijo mi camino, acepto tu disciplina. No es fácil a veces, pero la acepto, Señor. ¿Y qué pasa? He aquí, 33 del 6 al 9. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Cómo, Señor? ¿Estás diciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Señor? Sí. Temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Un cristiano condenado caminando en la calle, pues está todo así, todo apachurrado, ¿no? ¿Qué van a ver los demás? Pues este cuate está deprimido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo sé que no tengo condenación? Cuando realmente me arrepentí, el Señor me limpió de todos mis pecados y camino firmemente y decir, Señor, yo no vivo en condenación. ¿Cómo pudo el pueblo haber juzgado a David, no? Mira lo que hizo. David se arrepintió y él siguió firme, buscando hacer la voluntad del Señor con todo su corazón. Entonces han dicho, oye, pero ¿qué no? Dios no le asombra. ¿Qué pasó? Aquí dice, temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. No hay más condenación. Disciplina, sí. Condenación, no la hay. Vas a ser testigo. Va a ser usado como testimonio a los demás de que Dios ya no trae condenación. Te va a dar vida y paz. Entonces, dijimos en Apocalipsis 1:5 que Él era el primogénito de todos los que iban a resucitar, Jesucristo, el Rey de Reyes. Vamos rápido. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó el Señor, nos lavó con su sangre en la cruz. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 1, del 5 al 10? Y lo dijo Néstor hoy. Señor, entonces quiere decir que yo me lavas y me perdonas de todos mis pecados y entonces no pasa nada. Absolutamente no. Eso está erróneo. Lo correcto es esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz,
Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, tú me perdonas de todo lo que hago, si yo te lo pido. Oye, a ver, cuando estás en luz, cuando andas en el Espíritu, no tienes ganas de pecar. Pero cuando estás en oscuro, cuando hay carencia de luz, entonces cuando pecas, no coincide. Si tú quieres andar en luz, entonces el Señor te va a mostrar en qué estás mal y te va a perdonar tus pecados y te va a consolar. Pero si tú huyes de la luz, ¿qué pasa? Vamos a Juan capítulo 3, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿A qué vino el Hijo? ¿A traer condenación? ¿A traer luz? Cuando nosotros anhelamos esa luz, tenemos que exponernos tal y como somos, como nos decía nuestro pastor. Imagínate que estás todo sucio y te apuntan tu pecado y tú mejor no quiero que me vean, no quiero ni verme yo mismo. Pero es necesario que entremos a la luz y como aprendimos el domingo pasado, que seamos revestidos por el ropaje de Cristo. Que el Señor nos empiece a santificar y purificar. Entonces, cuando empezamos en ese proceso, queremos más estar en la luz. No queremos pecar más. Ahí se ve la diferencia de cuando uno se arrepiente de corazón y ya no hay más condenación para él. A las personas que ahí van, que sí como que se arrepienten pero no se arrepienten, ciertamente va a haber más disciplina. El costo para que nosotros no tengamos condenación fue el Hijo de Dios en esa cruz. Por eso le cantamos, por eso le alabamos, por eso venimos, por eso glorificamos su nombre, por eso queremos hacer lo que Él nos diga que hagamos, por eso queremos trabajar en su reino. Porque gracias al sacrificio de Jesús, hermanos, no tenemos condenación. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. En lo que Dios nos preste de vida, ¿va a haber disciplina? Sí, porque todos nos equivocamos. Y tenemos que aprender a tomarla. Pero no más condenación. Entonces, porque muchos dicen, bueno, entonces es bueno pecar. No pasa nada. Señor, así puedo ver la gracia de Dios. En Romanos 6, el Señor es bueno. Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si los que han aceptado a Jesucristo en su corazón, tienen a Jesús en él, murieron a su viejo yo, ¿cómo es que quieres seguir pecando? Para ver más la gracia de Dios, no tiene nada que ver. Cuando tú naces de nuevo, aborreces el pecado. Como te vuelves como Jesucristo, aborreces el pecado y no lo quieres hacer más. Ya no lo quieres hacer más. Entonces, cuando uno entiende que fue librado de esa condenación, automáticamente ya no quiere volver a hacerlo. Acompáñenme a Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. ¿Lo tienen, hermanos? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regarlas con lágrimas sus pies, y los enjuagó con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Otra vez, acusarlo. Entonces respondió Jesús y dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, en uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más, a él le dijo rectamente a su gado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los has enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? Sirvió. Ella sirvió. Le lavó los pies. No dijo: bueno, el Señor me perdona, entonces voy otra vez a pecar. Eso no es una consecuencia cristiana. Eso no es una consecuencia del Espíritu obrando en ti. El Espíritu te dice: ya no peques más. Te perdonó el Señor, te quitó de tu condena. Ya no peques más. La mujer que fue sorprendida en el adulterio, ¿no? Fue llevada. Mira, Señor, la acabamos de sacar ahorita del adulterio. Aquí está. Vamos a apedrearla. ¿Qué dice Jesús? Quien esté libre de pecado, eche la primera piedra. Nadie echó la primera piedra, porque saben que tenían entre ellos también pecados. Jesús la ve y le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Señor, se han ido. ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. La aflicción, hermanos, esa mujer iba a morir apedreada. ¿Por qué? Por la ley que había dado Dios, ¿no? Rompió la ley. ¿Contra quién pecó? Contra Dios. ¿Quién fue su único refugio? Jesús. Ni yo te condeno. No peques más. Eso
Imagínense a esa mujer. Me acaba de librar de la muerte. No me condenó el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Volver a ir a lo que estaba haciendo? No. Servirle. Por último, hermanos, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. En Romanos dice, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién escribió Romanos? Pablo, ¿no? Una carta que escribió Pablo a los romanos. ¿Qué dijo él? Porque ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Para mí uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, en lo personal, que me trajo mucha paz cuando empecé a venir, porque ciertamente uno viene arrastrando muchas cosas, ¿no?, del mundo. Pero uno de los versículos que más ha traído frescura a mi alma es 1 Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. ¿Qué escribe Pablo? Pablo le mandó una carta a Timoteo diciéndole, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único sabio y Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo, yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y en el 12 dice, porque me tuvo por fiel poniéndome por el ministerio. ¿Tú pondrías a alguien que perseguía a la iglesia, mataba, blasfemaba en el ministerio de Dios? Solo por la sangre de Jesucristo, que fue limpio, Él sirvió al Señor. Y Pablo decía, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que todos sus pecados, que la fe, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. ¿Para qué? Para que viéramos que en Él no hubo condenación. Y si Él decía que era el primero de los pecadores, hermanos, la gracia de Dios es mucho más abundante. Un cristiano no tiene que vivir con condenación. No puede haber condenación para los que están en Cristo Jesús. Va a haber disciplina, sí, pero no condenación. Ahora yo les quiero decir, no hay condenación para los que han creído en Jesús. Los que no les han entregado su vida a Jesús ya han sido condenados. Ya han sido condenados. Si no reconocen al Señor Jesús como su Salvador, ya han sido condenados. Y todo lo que acabamos de ver no tendrá valor si no reciben la sangre de Jesucristo para perdonar sus pecados y se arrepienten. Los que no han creído
o entregado su vida al Señor como su Salvador, ya han sido condenados. Los que lo reciben, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú quieres pasar al frente y ser quitado de toda condenación que Dios tiene para los que no han creído, y tú entiendes que has pecado en contra de Dios y que solo por su sangre puedes ser limpiado, pasa al frente. Se los digo, los que no creen en Dios, los que no le han entregado su vida, ya han sido condenados. Pero si tú hoy decides pedirle perdón al Señor, que te limpie de todos tus pecados, de toda la maldad, hoy es el día. Después, cuando uno muera, no va a decir, ya no va a haber otra oportunidad. Ya no va a haber otra oportunidad. Pasa al frente los que quieren recibir al Señor y quitarse de toda condenación. Después es demasiado tarde. Uno nunca sabe cuándo va a fallecer. Yo se los digo, quien no ha recibido a Jesús en su corazón ya ha sido condenado. Yo me limpio las manos. Hoy es el día en que el Señor te quiere perdonar, te quiere quitar condenación, te quiere consolar y quiere darte vida en abundancia. Si decides no tomarlo, Dios te da libre albedrío de hacerlo, pero es condenación eterna. En cambio, los que nosotros hemos recibido a Jesús, ninguna condenación tenemos. No por nosotros, sino por la sangre de Jesús, por la eternidad. Vamos a darle gracias al Señor. No se vayan a ir, hermanos, por favor.